Estudiando sobre la perspectiva histórica del método etnográfico y su evolución y tomando en cuenta la óptica de diversos autores, este método tiene sus inicios en la cultura grecorromana, luego pasa por la etnografía norteamericana del siglo XX, la antropología social británica hasta llegar a la época contemporánea. Según Requensen en 2018, algunos investigadores han propuesto como un posible comienzo de la etnografía al siglo XVIII, con una información no muy clara sobre sus antecedentes y sin indicios previos. A finales del siglo XVIII existió una referencia clara sobre la etnografía con la publicación del libro de Kant, titulado Antropología en sentido pragmático y publicado en el año 1991. Es así como la etnografía tiene su posible nacimiento en los comienzos de la investigación sobre los modos de vida de algunos pueblos en la antigüedad clásica. El método etnográfico, según Morales 2014, se originó en la tradición antropológica anglosajona y los fundadores fueron los antropólogos Malinowski, Sapir y Bohr. En la década de los años 60 se consolidó en las universidades norteamericanas. Se aplicó en las disciplinas etnografía de la comunicación o antropología lingüística y en la sociología interaccional. El objeto de estudio se orientó al análisis de las diversas situaciones comunicativas de los grupos culturales no occidentales en las tribus indígenas y pueblos. Cotan 2020 plantea que se centró en investigar, describir y explicar los patrones culturales de las sociedades elementales que no se habían integrado en las civilizaciones. Desde el punto de vista histórico, la etnografía ha evolucionado hasta la forma en la que actualmente la conocemos, vinculada a la antropología social y a las sociedades complejas. Hoy, este enfoque se centra en el estudio de los objetos más específicos de la cultura, interpretando los significados, los valores y las reglas, entre otros en contextos específicos. Es así como la perspectiva histórica del método etnográfico se desarrolla en tres fases. La primera, orientada a las sociedades elementales, luego sobre las sociedades complejas y la tercera fase dirigida a los elementos específicos de las sociedades. Hoy, la etnografía abre nuevos caminos al ampliar el conocimiento sobre los modos de vida de diferentes pueblos, comunidades y grupos humanos. Buenos días, mi nombre es Jessica Vázquez y les voy a dar el concepto del método etnográfico de la investigación. Etimológicamente, el término etnografía proviene de la palabra griega etno, que significa pueblos y tribus, y grafo, que simboliza escribir. Es decir, que la descripción de un estilo de vida de un grupo de personas que se habitúa a vivir juntas. Es un dogmatismo metodológico el cual consiste en contemplar, en examinar, en investigar los quehaceres de estos grupos sociales con el propósito de ilustrar su desarrollo y de esta forma poder neutralizar lo que ellos expresan y ejecutan. El método etnográfico ha sido aplicado por diversos estudiosos intelectuales de gran renombre en el ámbito donde ellos se aplican, como lo son Malosky, Guba, Axna, Navares, quienes han sido investigadores etnográficos que al acercarse a la verdadera realidad humana lo que buscan es describir y contemplar el entorno de estas personas. Ellos actúan como antropólogos que para profundizar en su investigación ellos deben tener la mente lo más abierta posible para que puedan emerger impresiones de las realidades que ellos viven. Y en la forma en que estas impresiones se van formando, pues el investigador debe analizar y comparar con diferentes métodos para poder validar el resultado que se obtiene. Ya en este punto se puede conceptualizar el método de investigación etnográfica como un enfoque bajo el paradigma cualitativo donde se aplica la observación directa para poder comprender la realidad social de estos grupos y así dilucidar cuáles son las características lo más fielmente posible. De este concepto se destaca, primero que nada, que es bajo un enfoque de paradigma cualitativo, porque este método no permite que se apliquen otras metodologías matemáticas o estadísticas. Además se destaca la observación directa porque el investigador, para poder obtener esas características lo más fielmente posible, debe interactuar directamente con las personas que integran los grupos y además vivir todas las experiencias que ellos están viviendo también. O sea, que ellos los observan, cómo ellos trabajan de una forma sencilla, habitual, y a la vez el investigador también participa en los rituales que ellos ejecutan.
Y por último, también se destaca la realidad social de estos grupos, que es el objetivo principal de la investigación. El saber el por qué es el comportamiento que este grupo ejecuta. Ya en este punto es importante resaltar que no es necesario que las personas que son objeto de estudios habiten en un mismo lugar. Lo importante es que ellos tengan características semejantes o realidades semejantes. Buenas, mi nombre es Mayaila Espinosa. En esta oportunidad voy a hablarles un poco sobre las características del método etnográfico. El método etnográfico tiene como principal característica que tiene un carácter fenomenológico o émico. Con este tipo de investigación, el investigador puede obtener un conocimiento interno de la vida social. Tiene un carácter inductivo, ya que está basada en la experiencia o la exploración directa sobre un escenario social. Como siguiente característica, tiene permanencia relativamente persistente, ya que se debe comprender en profundidad la cultura que se está estudiando. Y por último, tiene una característica holística y naturalista, ya que se estudia la realidad de los hechos desde dos perspectivas diferentes: la interna y la externa. Buenas tardes, soy el profesor Juan Carlos Gallardo García. Hoy les hablaré sobre los tipos de métodos de investigación etnográfica. Tenemos que para el autor James Pryle, él estableció que dependiendo de la complejidad del ente social a investigar, se iban a derivar dos tipos de métodos etnográficos. A nivel micro lo denominó microetnografía, que es una investigación donde se establece en localizar el trabajo de campo en la observación e interpretación de un único fenómeno social. Este es un trabajo que requiere muy poco tiempo para su elaboración y puede ser empleado por un único etnógrafo o investigador. Luego nos habla a nivel macro, la de la macroetnografía, en donde sí es un trabajo un poco más complejo, donde se va a analizar un fenómeno social a nivel amplio, a nivel general. Se va a requerir un lapso de tiempo mayor y varios investigadores o etnógrafos. Por otra parte, tenemos a la investigadora Joyce Bailey, quien estableció que existen varios tipos de métodos etnográficos. El primero que nos habla es el método etnografía procesal o procesales, que este es un método que ella lo determina como funcional, porque aquí se va a analizar los resultados de un fenómeno social dependiendo del lapso de tiempo, porque se desconoce la historia del origen de ese fenómeno. Y luego nos habla de una etnografía diacrónica o diacrónico, en donde se va a investigar un fenómeno social, los resultados dependiendo del aspecto histórico de ese fenómeno social, desde los orígenes de donde vino. Luego nos habla de la etnografía holístico clásica, que es una etnografía donde se va a analizar de manera general un fenómeno social, ya no es único, sino ya es general. El proceso etnográfico no es un proceso lineal, sino circular. Aunque en él puede identificarse diferentes momentos que en la práctica pueden darse y se dan simultáneamente, como son la negociación, el acceso al campo, el trabajo de campo propiamente, el análisis de los datos y la elaboración del informe etnográfico. Debido a ese carácter circular y emergente del diseño etnográfico y a la constante interacción entre la recogida de análisis de datos, pues se dice que las etapas de la investigación etnográfica o en su proceso no están tan claramente definidas como en la investigación cuantitativa. Entonces, de esta forma, este tipo de investigación cuantitativos tiene una forma lineal, pero en cuanto a la etnografía, ella tiene forma de espiral. Es por ello que el diseño etnográfico no es posible fijarlo o realizarlo de antemano, ya que dentro de sus rasgos muy generales, él se va construyendo y reformulando a lo largo del proceso de investigación, siendo que se vuelve a la investigación a revisar los datos, el análisis. Entonces, en toda etnografía, existen pasos fundamentales en los cuales se da a conocer a través de la observación, ya que se trata de disponer de los 5 sentidos para capturar la mayor cantidad de información posible en el marco social, que es muy importante en ese contexto social
que se está investigando. Para realizar la investigación sin que se nos escape pues ningún tipo de dato o de experiencia. Por lo tanto, la observación es una técnica muy efectiva en la investigación etnográfica. También es importante saber que debemos realizar una descripción en una investigación etnográfica, ya que la recomposición de lo observado en un documento, ya este puede ser escrito, visual, o sonoro a través de audio. Se puede decir que ese soporte permite que se vuelva a revisar la información, ya que está de forma escrita.